favor. Para entender un poco acerca de esta enfermedad, tenemos que entender que el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune que es caracterizada por la producción de anticuerpos que están dirigidos contra antígenos nucleares y citoplasmáticos que van a llevar a una inflamación sistema crónica y que puede afectar a varios órganos. En este caso, este lupus eritematoso se asocia a un amplio espectro de manifestaciones clínicas e inmunológicas, de las cuales se asocia la nefritis lúpica, que es la causa más común de morbilidad. El desarrollo de nefritis en los pacientes que padecen lupus eritematoso implica múltiples vías patogénicas que incluyen apoptosis aberrante, producción de anticuerpos, depósito de complejos inmunes y activación del complemento. Asimismo, la afectación renal también se produce tras el depósito de complejos inmunes que son bien formados localmente o bien depositados desde la circulación sanguínea, ocasionando inflamación del ovillo glomerular. En este caso, estos inmunocomplejos van a contener varios antígenos y esto inicialmente se localiza en el espacio subendotelial y mesangial y posteriormente en el área subepitelial de la membrana basal glomerular, con la siguiente activación del complemento con los mecanismos clásicos de inflamación y posterior a esto va a haber una evolución hacia la fibrosis. En este proceso van a actuar ciertas moléculas como las citoquinas, enzimas proteolíticas y factores procoagulantes que inician y van a mantener los procesos inflamatorios. Esto va a conllevar a un daño y proliferación de células endoteliales y podocitarias, así también como el aumento de la síntesis de matriz extracelular y finalmente va a conllevar a una fibrosis irreversible. Siguiente, por favor. La nefritis lúpica va a afectar a más de la mitad de los pacientes que padecen de lupus eritematoso sistémico. En términos generales, esta va a afectar sí a individuos de raza negra, latinos y asiáticos, y la relación en esto de hombre a mujer es de 9 a 1. Se conocen factores ambientales y hormonales que también pueden influir en el desarrollo, siendo el último como uno de los puntos mayores de estudios. Y pues también se dice que es mucho más frecuente, como ya se dijo, en mujeres en edad reproductiva. En general, la supervivencia de los pacientes que padecen lupus eritematoso es alrededor del 95%, a 5 años después del diagnóstico y del 92% a 10 años del diagnóstico. Se ve significativamente reducidas estas cifras una vez que se instaura la nefritis lúpica, llegando a un 88% a los 10 años e incluso más bajas en pacientes afroamericanos. Siguiente, por favor. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad y que conlleva el desarrollo de nefritis lúpica, se ha dividido tanto en un proceso extrarrenal como un proceso intrarrenal. Dentro del proceso extrarrenal tenemos la muerte celular y manejo de las células muertas. En este caso, el lupus eritematoso se desarrolla por una pérdida de autotolerancia a antígenos nucleares como resultado de un proceso de inmunización. Esto implica que las células plasmáticas autorreactivas y de larga vida, junto con los linfocitos T de memoria, dirigen su actividad inmune contra los núcleos. Por otro lado, los antígenos nucleares utilizados para la inmunización tienen que estar accesibles a las células presentadoras de antígeno. Este proceso normalmente se evita por el mecanismo homeostático de limpieza de dendritas celulares que se activa una vez que muere la célula. Pero, sin embargo, en los pacientes que padecen de lupus eritematoso se comprometen los mecanismos que normalmente aseguran los bajos niveles de cromatina a nivel extracelular. Y también hay una alteración a nivel de la apoptosis, opsonización de células muertas por parte del complemento o su eliminación por fagocitos.
También sucede una inducción de inmunidad antiviral. Esto sucede en el caso de que hay un retraso en la eliminación de células muertas que va a conducir a una degeneración de sus componentes, lo que va a comprometer a los elementos que normalmente distinguen los ácidos nucleicos propios de los virales, haciendo que en estos pacientes las partículas nucleares sean reconocidas como virus. También hay una proliferación de linfocitos aberrantes, es decir, que las células dendríticas y las células B tienen la capacidad de procesar antígenos y presentarlos a las células T y pueden sustituirse entre sí para cumplir este propósito. Las células dendríticas aquí tienen una vida útil limitada, pero su activación persistente por los autoantígenos de lupus, que va a ser en este caso el TLR7 y el TLR9, aumentan su supervivencia y las hacen resistentes a una muerte inducida. También nosotros tenemos como, se ha visto que hay desencadenantes ambientales de actividad lúpica, es decir, que las infecciones virales van a inducir la liberación de interferón alfa, lo que desencadena la inmunidad antiviral, así como exacerbación de la actividad lúpica. Además, los productos bacterianos van a estimular las células inmunitarias intrarrenales y las células renales, y esto va a desencadenar una agravación transitoria de la proteinuria y el daño renal. Siguiente, por favor. Dentro de los mecanismos patogénicos intrarrenales para el desarrollo de una nefritis lúpica se encuentra la patología renal, que está mediada por inmunocomplejos. En este caso, la activación específica de células B autorreactivas explica la respuesta policlonal de anticuerpos que conduce a la característica principal para este diagnóstico. Se ha encontrado que las células B tienen efectos patógenos más allá de la producción de anticuerpos, incluida la presentación de autoantígenos para activar las células T autorreactivas y los efectos proinflamatorios. En este caso, los inmunocomplejos se van a depositar en el mesangio o en los espacios subendotelial y subepitelial o incluso en los capilares peritubulares, dependiendo de la calidad de los anticuerpos, duración y la severidad de estos. Dentro de estos anticuerpos, los dirigidos contra el ácido desoxirribonucleico. En este caso también tenemos los anticuerpos anti-ADN que van a activar las células endoteliales y mesangiales a través de diferentes mecanismos, y se cree que los anticuerpos ingresan directamente a las células renales, involucrando una reactividad cruzada con las células mesangiales. Además, también de esto, los depósitos de los complejos inmunes intrarrenales van a activar el complemento, y aquí se demuestra como el doble papel en el desarrollo de la nefritis lúpica. En el caso de los depósitos de inmunocomplejos subepiteliales, lo que va a conducir es a una glomerulonefritis membranosa secundaria y a un síndrome nefrótico por daño de podocitos. En este caso también va a haber la activación intrarrenal de los TLR y la señalización de los interferones, es decir, que aquí el componente del ácido nucleico de los complejos inmunitarios también va a activar esta inflamación intrarrenal por los TLR en macrófagos intrarrenales y células dendríticas. También tenemos el reclutamiento de diferentes subconjuntos de leucocitos que están mediados por quimiosinas. En este caso, las células T citotóxicas, las células TH17 y las células B se infiltran en el riñón en esta enfermedad, conllevando a la producción de quimiosinas y promoviendo a un estado proinflamatorio. En este caso, los leucocitos que han infiltrado forman órganos linfoides terciarios perivasculares dentro del riñón, que va a involucrar una expansión clonal, y va a haber una hipermutación somática en curso de las células B en la proximidad de los agregados de las células T. Estas células B van a experimentar una proliferación y activación intrarrenal, lo que va a dar como consecuencia a una inflamación local. Tenemos, por último, la reparación mal
adaptativa del tejido, que esto va a contribuir a la progresión de la enfermedad renal crónica. Es decir, que el daño a las células del parénquima renal va a desencadenar respuestas de curación que contribuyen a la patología renal. En este caso, la necrosis focal es seguida por una migración de células epiteliales parietales en el penacho glomerular, y aquí se va a producir matriz extracelular que va a contribuir al paso de glomerulonefritis focal y segmentaria. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas que presenta esta enfermedad, tanto en el caso de hombres como mujeres, son las mismas. Las manifestaciones típicas que hay en esta son como la enfermedad glomerular, pero sin embargo esta enfermedad puede estar silente o presentarse así con alteraciones en el sedimento. Siempre puede haber también síndrome nefrótico nefrítico con una rápida progresión a insuficiencia renal. Entonces, las principales manifestaciones en esta enfermedad va a ser una proteinuria, la presencia de un síndrome nefrótico, va a haber microhematuria de los pacientes durante esta enfermedad, también va a haber una hematuria macroscópica, hay hipertensión arterial. Esto va a ser frecuente en pacientes con nefritis severa, y también va a haber una reducción en la tasa de filtración glomerular. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico del paciente con nefritis lúpica, en este caso, la biopsia renal es el método que es más utilizado y con el que podemos tener un diagnóstico definitivo. En este caso, se debe realizar en todos los pacientes que tengan el lupus eritematoso y que haya una evidencia de compromiso renal. La biopsia renal busca identificar la clase de glomerulonefritis lúpica, así como el compromiso de túbulo intersticial y vascular. La biopsia renal es de gran importancia en el enfoque del diagnóstico de la nefritis lúpica, siendo útil para guiar hacia el tratamiento y dar información también tanto del pronóstico y descartar nefropatía por síndrome antifosfolípido. Las indicaciones de la biopsia renal varían según la entidad que propone la entidad para los pacientes que se van a realizar esta biopsia renal. Siguiente, por favor. En esta diapositiva nosotros vemos un cuadro donde hay la clasificación de nefritis lúpica según la Liga Europea contra el reumatismo y la Asociación Europea de Riñones y la Asociación Europea de Diálisis y Trasplantes. En este caso se recomienda una biopsia renal en todos los pacientes lúpicos que tengan una proteinuria mayor de 500, especialmente si hay una hematuria glomerular o cilindros celulares. Sin embargo, se utiliza también la misma clasificación para identificar el tipo de histopatológico de lesión renal instaurada. Es necesario resaltar que las lesiones en la nefritis lúpica pueden presentar cambios a través del tiempo y que generan a su vez el paso de una clase a otra, ya sea de forma espontánea o tras el tratamiento. Asimismo, pueden solaparse una a otra durante la evolución de la enfermedad. En este caso también la inmunofluorescencia es necesaria para completar el análisis de la biopsia renal y debe incluir el testeo de depósito de los isotipos IgG, IgA e IgM, cadenas livianas kappa y lambda y los componentes C3, C1 del complemento. Siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, se ha tomado en cuenta diversos factores de riesgo independientes que están asociados a un mal pronóstico en pacientes con nefritis lúpica, de las cuales se encuentran la etnia, el sexo masculino, edad temprana de presentación, bajo nivel socioeconómico, si el paciente presenta polimorfismos genéticos, índices de actividad y cronicidad, en niveles elevados de creatinina, si presenta un síndrome nefrótico, hipertensión persistente, falla de remisión en el primer año o falta de adherencia al tratamiento. Siguiente, por favor.
En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, tenemos que saber que el objetivo del tratamiento va a ser preservar la función renal a corto y largo plazo, prevenir recidivas, disminuir efectos secundarios, mejorar la calidad de vida y alargar la supervivencia de los pacientes y retrasar o evitar el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Es decir, que el tratamiento para la nefritis lúpica, según todas las guías clínicas vigentes, también se tiene que tomar en cuenta que va a estar compuesta de dos componentes, es decir, un tratamiento inmunosupresor y medidas generales. Para el tratamiento inmunosupresor se programa según los resultados de la clase histológica. Y para esto, por ejemplo, en la clase 1, se decía que no requiere tratamiento inmunosupresor y solo se debe utilizar si existen complicaciones extrarrenales. Si es de la clase 2, en el caso de si la proteinuria es 1 gramo en 24 horas, a pesar de utilizar bloqueantes del sistema renina-angiotensina como antiproteinúricos, se recomienda usar dosis bajas de prednisona asociada a micofenolato o azatioprina. Cuando es una nefritis lúpica clase 3 o 4, el tratamiento va a constar de 2 fases, una inicial de inducción de remisión y una de mantenimiento. Durante la fase inicial se recomienda el tratamiento con glucocorticoides tipo prednisona, pero si hay formas muy agresivas es preferible la utilización de metilprednisolona intravenosa y seguida de una prednisona oral. En la segunda fase, que es de mantenimiento, tiene como fin conseguir una remisión renal completa y evitar exacerbaciones con compromiso renal. Para esto se utiliza la azatioprina y en pacientes que no toleren por sus efectos colaterales gastrointestinales se puede optar por micofelonato sódico. Cuando es de una clase 5, sino en el caso de que no hay cambios proliferativos, hay 2 opciones en este caso. Si la proteinuria es nefrótica, se debe tratar con prednisona y un inmunosupresor. En cambio, si la proteinuria no es nefrótica y la función renal es normal, se debe intensificar fármacos antiproteinúricos. En el caso de la clase 6, cuando ya hay presencia de esclerosis avanzada, aquí solo deben recibir tratamiento inmunosupresor de acuerdo con las manifestaciones extrarrenales y sí preparar al paciente para iniciar una diálisis o recibir un trasplante renal. En el caso de que haya una nefritis lúpica resistente y recidivante, en este caso, para considerar el diagnóstico de esta nefritis lúpica resistente, se debe haber realizado el tratamiento por lo menos durante 6 meses y no haber obtenido remisión ni completa ni parcial. En caso de haber iniciado el tratamiento con micofelonato y no haber obtenido respuesta, debe cambiarse por ciclofosfamida. Y en caso contrario, si no hay respuesta al tratamiento inicial, se debe rotar a micofelonato. Mientras que en caso de recidiva, es decir, que hay una nefritis lúpica que aparece posterior a haber obtenido una remisión, se debe instaurar el mismo tratamiento recibido previamente. Sin embargo, si el paciente se encuentra en tratamiento de mantenimiento con azatioprina, se recomienda cambiarlo por micofelonato, y si está en manejo de mantenimiento con micofenolato y presenta una recidiva, se debe cambiar por ciclofosfamida. Una vez que se hayan agotado las alternativas anteriores, se define que el paciente tiene nefritis lúpica refractaria y se procede con nuevas terapias. ¿Sí? Siguiente, por favor. En este caso hay los nuevos tratamientos. Los tratamientos considerados en la actualidad como estándares son basados en esteroides, micofelonato y ciclofosfamida. Esto significa que hay que buscar otros esquemas de tratamiento y estrategias que se basen en una inmunosupresión más específica y personalizada para el paciente. Entre las nuevas formas de tratamiento hay varias que se han incorporado en mayor o menor grado en la práctica clínica.
En este caso tenemos para la depresión de células B, tenemos anticalcineurínicos asociados a esteroides o en triple combinación. Tenemos los inhibidores de los proteasomas, tenemos los inhibidores del complemento y tratamientos anticitoquinas. Dentro del tratamiento que son para anticélulas B, se destaca el uso de rituximab como un anticuerpo monoclonal anti-CD20 y en varios estudios se han descrito remisiones renales en alrededor de un 80% de los pacientes. Dentro del tratamiento que es anticalcineurínicos, el uso de estos conlleva utilizar la mínima dosis efectiva en el paciente y controla los niveles plasmáticos, como la función renal, la presión arterial, glucosa, lípidos y posibles interacciones con otros fármacos. Los inhibidores de los proteasomas, en este caso, estos se han descrito con una reducción de la proteinuria, los niveles de anti-DNA y también así como una disminución del recuento de células plasmáticas. En cuanto a los inhibidores del complemento, dado que la activación del complemento juega un papel clave en el daño renal con los pacientes que presentan lupus eritematoso, el bloqueo de los componentes terminales se presenta como una opción complicada desde el punto de vista patogénico. En los casos que el paciente, en estos casos, el eculizumab ha demostrado ser eficaz, así como en los casos de nefritis lúpica refractarios a tratamientos estándares, especialmente cuando tienen síndrome hemolítico urémico o microangiopatía trombótica asociada. En cuanto al tratamiento con anticitoquinas, tenemos que tener en cuenta el papel de las citoquinas en la patogenia del lupus eritematoso y se ha abierto un cambio prometedor en el uso de bloqueantes de estos mediadores como tratamiento de sus complicaciones renales y extrarrenales. En este caso, la inhibición de la vía de inductor de la apoptosis TNF y su receptor es atractiva para disminuir la inflamación y el daño renal, por lo que se han puesto en marcha algunos estudios utilizando estos monoclonales anti-T. Siguiente, por favor. Buenos días, doctor. Ahora les voy a hablar acerca de la nefropatía diabética. Un ratito, chicos. Bueno, es la nefropatía lúpica y la nefropatía diabética son complicaciones de dos enfermedades sistémicas respectivamente, ¿no es cierto? Del lupus y de la diabetes. El lupus es una enfermedad multisistémica que afecta a muchos órganos, como dijo bien la compañera, de los cuales de los riñones se afectan en el 50% de los casos. Y tiene variadas expresiones, ¿no? Desde formas leves hasta formas muy graves que pueden afectar la vida del paciente y fallecer inclusive el paciente o dejar secuelas terribles como accidentes cerebrovasculares o insuficiencia renal. Por eso es que debe recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos. Son enfermedades bastante comunes, seguro que ustedes conocen alguna de estas personas. Sigamos, por favor, con la nefropatía diabética. Ya. Como el doctor dijo, la nefropatía diabética es una complicación causada por la diabetes a nivel de la microvasculatura renal. Los pacientes con diabetes van a presentar una mayor tasa de filtración glomerular o hiperfiltración, que está mediada por la mayor relajación de las arteriolas aferentes en comparación a las aferentes, que en la fisiopatología les voy a explicar más. Y esto a su vez va a conducir a un aumento del flujo sanguíneo a través del capilar glomerular, elevando así la presión. La etiología principal es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, y entre los factores de riesgo tenemos los factores genéticos, la presión arterial, sobre todo la presión arterial sistémica elevada, la tasa de filtración glomerular mayor a 50 mililitros por minuto, las dislipidemias y otros factores que no tienen mucha relación, pero pueden estar asociados, es la raza, la obesidad, el tabaquismo y los anticonceptivos orales. Con respecto a su fisiopatología, resulta de la interacción de factores hemodinámicos
y metabólicos. Dentro de los hemodinámicos se produce un aumento de la presión y activación del sistema renina-angiotensina. Y dentro de los factores metabólicos, la hiperglucemia va a condicionar a un fenómeno de glucación avanzada, por lo que va a provocar que los lípidos y las proteínas atraviesen este proceso y se generen los productos de esta glucación. Además, se va a producir un estrés oxidativo. Y estos productos de glucación avanzada va a unirse a receptores del tejido renal, ocasionando así un aumento de las moléculas de señalización intracelular. Y estas moléculas a su vez van a generar un aumento de los factores de crecimiento y citocinas, y esto ocasionará la nefropatía diabética. Una de las principales causas que es la hiperfiltración para que ocurra la nefropatía diabética, les voy a explicar cómo se produce. Primero, como hay una hiperexpresión del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, esto a su vez va a ocasionar una reabsorción de la glucosa y del sodio. Entonces, esto va a reducir la concentración de sodio a nivel tubular y a nivel de la mácula densa. Y la mácula densa va a captar esta disminución de sodio y lo primero que va a hacer es secretar óxido nítrico para dilatar la arteriola aferente y también activar el sistema yuxtaglomerular y a su vez activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este sistema renina-angiotensina-aldosterona es el encargado de comprimir la arteriola eferente. Entonces ahí se va a producir una constricción de esta arteriola. Y la vasodilatación de la arteriola aferente y la vasoconstricción de la arteriola eferente van a producir una elevación de la presión hidrostática del glomérulo, ocasionando la hiperfiltración glomerular. Con respecto a las etapas de la nefropatía diabética, tenemos que se clasifica en 5 estadios. El estadio 1 se caracteriza por cambios funcionales y estructurales. Dentro de los cambios funcionales va a haber un aumento de la filtración glomerular y dentro de los cambios estructurales el paciente va a presentar una nefromegalia. Sin embargo, estos cambios van a ser reversibles con tratamiento y con el control metabólico. El estadio 2 se va a caracterizar porque se presenta de 3 a 10 años después del diagnóstico de esta enfermedad. Además, va a continuar con la hiperfiltración y aparecen las primeras lesiones histológicas, como es el engrosamiento de la membrana basal glomerular y la proliferación mesangial. El estadio 3 se caracteriza por presentar una microalbuminuria en un rango de 30 a 300 miligramos por día, y además presenta mayores lesiones histológicas como la glomeruloesclerosis difusa y los cambios que produce aquí ya son irreversibles. El estadio 4 se caracteriza por presentar una microalbuminuria mayor a 300 miligramos por día y con respecto a los cambios histológicos va a presentar hialinosis arteriolar y glomerulosclerosis nodular, llamada también una lesión de Kimmel-Wilson. Además, el paciente va a estar hipertenso con una función renal deteriorada y la tasa de filtración glomerular disminuye 1 mililitro por minuto. Y la última etapa es el estadio 5. Aquí el paciente ya va a presentar una nefropatía terminal. La clínica de esta enfermedad se va a caracterizar por una albuminuria persistente confirmada en al menos en dos ocasiones, con 3 a 6 meses de diferencia mayor a 300 miligramos en 24 horas. También va a presentar una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular menor a 120 miligramos por decilitro. Puede presentar también una hipertensión arterial sistémica mayor o igual a 130-80 milímetros de mercurio. Además, puede presentar edema, hiperuricemia, anemia, hiperpotasemia, hiperlipemia y puede estar acompañado de una retinopatía diabética. En cuanto a su diagnóstico, toda persona adulta con diabetes se le debe evaluar la función renal anualmente desde el momento de su diagnóstico, mediante la medición de la creatinina sérica y el cálculo de la tasa de filtración glomerular.
También hay que evaluar la albuminuria y la proteinuria, la toma de presión arterial, los niveles sanguíneos de fósforo, calcio, bicarbonato y potasio. Y para confirmar el diagnóstico se puede realizar una biopsia. Para realizar este examen se debe considerar una proteína persistente en la orina y una alteración de función renal sin presencia de retinopatía. Con respecto al tratamiento, no existe un tratamiento específico, sin embargo, entre los objetivos terapéuticos tenemos preservar la función renal y la regresión de la albuminuria. Y esto lo podemos hacer tratando y controlando la glucemia, con un buen control de la hemoglobina glicosilada por medio de fármacos como los inhibidores del SGLT2, los análogos de GLP1 o también los inhibidores de DPP4. También se puede controlar la presión arterial con YECAS o con los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Igualmente es muy importante controlar las dislipidemias modificando el estilo de vida del paciente. Y es posible que sea necesario una diálisis en una enfermedad renal en estadio terminal. En esta etapa se debe considerar la posibilidad de un trasplante renal. Con respecto al artículo, nosotros encontramos un paper en donde se ha desarrollado nuevos enfoques terapéuticos con la capacidad de modular los procesos inflamatorios y estos podrían ser útiles en la prevención y el tratamiento de la nefropatía diabética. Estas terapias se van a centrar en la modulación de las vías inflamatorias, incluidas las citocinas inflamatorias, el estrés oxidativo, la vía JAK-STAT, y la activación de esta vía va a implicar un mecanismo importante por el cual la hiperglucemia contribuye a un daño renal, por lo que se realizó un ensayo clínico en donde demostraron que el fármaco baricitinib inhibe selectivamente la vía JAK1 y JAK2 y esta inhibición va a atenuar la excreción urinaria de la albúmina de manera dosis dependiente en pacientes con nefropatía diabética. Los participantes que recibieron este fármaco fue un periodo de 24 semanas, seguido de un periodo de lavado de 4 semanas. Al finalizar el estudio, se observó que hubo una disminución significativa de albuminuria y también disminuyó los niveles en sangre de los biomarcadores inflamatorios. Sin embargo, a pesar que hubo esta disminución, no hubo un bloqueo como tal del sistema renina-angiotensina y por lo que todavía están desarrollando nuevos ensayos clínicos para ver si en verdad es efectivo o no la inhibición de las moléculas inflamatorias y de las vías inflamatorias. Por lo tanto, en la conclusión del trabajo, del paper nos decía que necesitaban más ensayos clínicos para examinar el potencial eficaz de nefroprotección y modulación de este fármaco. Eso ha sido todo por nuestra exposición. Muchas gracias. Bueno, está bastante bien. De todas las causas de enfermedad renal, aproximadamente un 20% es por lupus. Y de todas las causas de enfermedad renal, la diabetes se lleva como el 50% de todo el daño que puede haber. Entonces, básicamente, como les dije, son complicaciones de estas enfermedades sistémicas. Si uno consigue tratar bien los pacientes que tienen diabetes, consigue que baje su hemoglobina glicosilada, que mejoren su alimentación, se puede frenar un poco la insuficiencia renal, ya no va pasando del estadio 1 al 5 hasta llegar a la diálisis. Hay muchos casos en los que se puede frenar en estadio 2 o 3 sin mayor problema, bajando el consumo de sal, bajando el consumo de proteínas, tomando bien la medicación y, bueno, con insulina y de algunos otros medicamentos nuevos que se están investigando actualmente. Ahí vamos a dar por terminado. ¿Alguna pregunta que tengan?